Vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad a Hechos 1, del 1 al 5. Hechos 1, del 1 al 5. Dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es fiel. Ayúdanos a recibir tu palabra con corazones tiernos, sensibles, y por eso pedimos que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, para ablandar nuestros corazones, porque necesitamos saber lo que tu palabra tiene para nosotros. Señor, somos conscientes de que hay personas que no conocen a Cristo, quizá aquí hoy, pero si no en este edificio hoy, quizá alguien que nos está viendo en vivo o más tarde, que no te conoce como Señor y Salvador. Pedimos que este mensaje pueda, Señor, por medio de tu palabra, obrar ese milagro del nuevo nacimiento en su corazón, que pueda haber una verdadera conversión a ti y que en este domingo de resurrección pueda haber conversión en el corazón de alguien, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra, pero siempre te pedimos que tú puedas seguir obrando en los corazones, porque deseamos ver el avance de tu reino y sabemos que tu reino va a avanzar. Y estamos agradecidos de que nosotros tenemos una parte en el avance de este reino. Así que usa tu palabra, no solo hoy, sino a través de toda esta serie del libro de los Hechos, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 5,000 de mis hombres están en el barro congelado, 3,000 están ensangrentados y heridos, 2,000 nunca saldrán de este lugar. Rehúso creer que lucharon y pelearon para nada. Esas son las palabras de Máximo Décimo Meridio al emperador Marco Aurelio en la película El Gladiador. Después que el emperador le preguntase, ¿para qué he conquistado, derramado sangre y expandido el imperio por los últimos 25 años? He traído la espada, nada más. El general Máximo le contestó de la manera que ya vimos, porque no quería imaginarse ni por un segundo que sus sacrificios y los sacrificios de sus hombres habían sido en vano. Esta escena del gladiador nos demuestra que la convicción es de suma importancia en el campo de batalla. No vas a arriesgar tu vida con valentía si no crees que estás luchando por algo significativo y verdadero. En el caso de Máximo, la causa por la que luchaba era la gloria de Roma. Él estaba convencido de que los ideales de Roma eran superiores a los del resto del mundo y que debían llegar hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros también tenemos una causa y una lucha. Nuestra causa es la gloria de Dios y el avance de su reino, y nuestra lucha es contra fuerzas espirituales que buscan nuestra destrucción. No luchamos con armas hechas por hombres, sino con la palabra por el poder del Espíritu de Dios. Pero ¿qué impulsa nuestra misión? ¿Cómo sabemos que el mensaje que hemos creído y que estamos anunciando es verdad? ¿Cómo sabemos que vale la pena sufrir oprobio por la causa de Cristo? Oprobio es humillación, vergüenza por la causa de Cristo. Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no estás solo. Dios sabía que tendríamos preguntas como estas y nos ha dado todo lo que necesitamos para tener certeza y convicción acerca de nuestra fe y misión.
Con eso en mente, hoy empezamos nuestra serie del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la segunda parte de un libro en dos partes. La primera parte es el Evangelio según Lucas y la segunda parte es Hechos. Lucas Hechos, podríamos llamar ese libro Lucas Hechos, fue escrito por Lucas, yo creo, en la década de los 60, el primer siglo. Y fue escrito a un hombre llamado Teófilo. Lucas fue un médico gentil y muy íntimo amigo de Pablo. Lucas incluso acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros. De Teófilo no sabemos mucho, pero podemos deducir algunas cosas acerca de él de la introducción del Evangelio de Lucas. ¿Y por qué tenemos que ir a Lucas? Bueno, porque, como ya he dicho, es un libro en dos partes. Entonces podemos entender algo de Teófilo y del propósito de Lucas en escribir este libro si vamos a la introducción. Y dice así en Lucas 1, del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me encanta esa palabra. Han sido ciertísimas entre nosotros. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo era un gentil, ¿cómo lo sabemos? Por su nombre, que había creído el Evangelio sin haber visto o conocido personalmente a Cristo. En ese sentido, Teófilo se parece mucho a nosotros. Él creyó sin haber visto. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús en Juan 20, 29? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues Teófilo fue uno de ellos. Y Lucas escribió este libro en dos partes para fortalecer su fe. Específicamente dice en el versículo 3 al 4, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. ¿Escribir qué cosas? Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Las cosas que nosotros recibimos, el testimonio que nosotros recibimos directamente de los que lo vieron con sus ojos. En otras palabras, lo que recibimos de los apóstoles, he decidido, al igual que otros, parece que ya se estaba empezando poco a poco a escribir acerca de lo que Cristo había hecho. No sabemos si está haciendo referencia quizá a algún otro de los evangelios. Pero dice, me ha parecido bien a mí también escribir estas cosas por orden. ¿Con qué fin? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas quería que Teófilo conociese bien la verdad de todo en lo cual había sido instruido. Y yo creo con dos objetivos. Uno, fortalecer su fe. Es posible, no sabemos, podemos especular, de que Teófilo era un nuevo creyente posiblemente, recién aprendiendo y queriendo tener más certeza. Bueno, pues ese era el primer propósito. Y el segundo, impulsarle hacia su misión. ¿Y cuál habría sido su misión? Pues la misión de la iglesia. Él quería que Teófilo tuviese la convicción necesaria para la lucha. En medio de la creciente oposición de parte de la sociedad, y el emperador, porque si se escribió en los años 60, el emperador en Roma era Nerón, y de las dudas que surgían o que podían surgir en su propio corazón. Y ese es el propósito de Lucas Hechos para nosotros también. Aunque Lucas Hechos debe considerarse como un libro en dos partes, nosotros vamos a enfocarnos en la segunda parte del libro de Hechos. Quiero que veáis conmigo el primer versículo de Hechos. Dice así, en el primer tratado. En el primer tratado, ¿por qué? Porque es la segunda parte. Hechos es la segunda parte, Lucas es la primera parte. En el primer tratado, oh Teófilo, lo está escribiendo la misma persona porque es un libro en 2 volúmenes. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas empieza Hechos
resumiendo el primer tratado, que sería Lucas. Y dice que lo que escribió en el primer tratado es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y la implicación es muy clara. Si lo que vemos en Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Hechos es la continuación. La misión de Cristo continúa, y ese es el título de este mensaje. La misión de Cristo continúa. Pero ¿cómo puede la misión de Cristo continuar si Cristo ya no está aquí físicamente en la tierra? La respuesta que nos da Hechos es esta: continúa por medio de la iglesia. Y lo que vemos en la introducción es que Jesús hizo y enseñó ciertas cosas para preparar a su iglesia para su misión. Lo que Jesús hizo y enseñó no solo resume el Evangelio de Lucas, también resume la introducción. Resume estos primeros 5 versículos. Cristo hizo y enseñó todo lo que necesitamos para continuar su misión aquí en la tierra. Lo que hizo demuestra que Él verdaderamente es el Rey resucitado que nos provee el Espíritu Santo. Y lo que enseñó nos explica el qué, el por qué y el cómo de nuestra misión. Y ese es el argumento y el bosquejo del mensaje en esta mañana. Primero vamos a ver lo que hizo Jesús y luego vamos a ver lo que enseñó Jesús para prepararnos para continuar su misión aquí en la tierra. Pero antes de entrar de lleno en el mensaje, quiero aclarar algo. Los versículos que vamos a leer describen lo que Jesús habló directamente a sus apóstoles y lo que ellos vieron con sus ojos. Si eso es verdad, ¿por qué decimos que lo que Jesús hizo y enseñó en la introducción es para nosotros? Es para la iglesia en general. ¿Por qué no decimos que era solo para los apóstoles? Bueno, la respuesta es esta. Todo lo que Cristo hizo y enseñó para preparar a los apóstoles para continuar su misión aquí en la tierra, por extensión, se aplica a nosotros. Cristo escogió a los apóstoles para una labor especial y particular. Ellos serían testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ellos serían los receptores de las instrucciones de Cristo entre su resurrección y ascensión. Ellos serían los primeros en proclamar el Evangelio a los judíos y gentiles después de la ascensión de Cristo. Ellos serían el fundamento de la iglesia, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, como dice Efesios capítulo 2. Pero no debemos olvidar que los apóstoles eran parte de la iglesia también. Eran apóstoles, pero eran parte de la iglesia. Y Cristo sabía que los apóstoles morirían antes de su segunda venida y que la misión continuaría a través de la iglesia en términos generales. Por esas razones y más, por extensión, lo que Cristo hizo y enseñó para preparar a los apóstoles se aplica a nosotros. Entonces, ¿qué hizo y enseñó Cristo dándonos todo lo que necesitamos para continuar su misión aquí en la tierra? Pues primero quiero que veamos lo que hizo. Número 1, lo que hizo. En nuestro pasaje de hoy vemos que Cristo, esto es lo que hizo, Cristo ascendió al Padre, se presentó vivo y enviaría el Espíritu Santo. Todo esto nos demuestra que Cristo es el Rey resucitado que nos provee el Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue esto: Él ascendió al Padre. Él ascendió al Padre. Versículo 1 al 2, dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue, que dice, recibido arriba. Recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, no voy a pasar demasiado tiempo en este punto, porque el siguiente pasaje que vamos a ver el domingo que viene entra en más detalle acerca de la ascensión. Pero lo que sí quiero que entendamos es cómo la ascensión de Cristo nos prepara para nuestra misión.
La ascensión es el eje que conecta Lucas con Hechos. Lucas termina con la ascensión y Hechos comienza con la ascensión. Por ejemplo, Lucas 24 del 50 al 51, casi los últimos versículos de Lucas dicen esto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Así es como prácticamente termina Lucas. Ahora, esto no puede ser casualidad. Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, quería comunicar una gran verdad a Teófilo. Y la verdad es esta. Cristo es el Rey entronizado. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Entronizado? Correcto. Estaba muy nervioso, no estaba seguro si era la palabra correcta. Cristo es el Rey entronizado. Su ascensión no significa simplemente que el eterno Hijo de Dios volvió al lugar de donde había venido en su encarnación. No significa simplemente eso. Vino, volvió. Significa mucho más que eso. La ascensión nos enseña que Cristo como hombre logró el propósito por el cual se encarnó, de vivir en perfecta obediencia a la ley, de morir en sustitución por los pecados de su pueblo, de todo aquel que cree en él, y de resucitar en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y ahora Él es el Rey. Él demostró ser Rey en su muerte y resurrección. Es un poquito irónico que en la cruz le ponen una corona de espinas y hay un título sobre el poste de la cruz que decía el Rey de los judíos. Es irónico porque realmente cuando ellos pusieron esa corona de espinas sobre él y le colgaron en la cruz, él estaba siendo proclamado realmente como Rey. Pero su ascensión es su ceremonia de entronización. Y a los apóstoles se les permitió ser testigos de esta ceremonia de entronización. Creo que todos, especialmente los que hemos nacido aquí en España, hemos vivido aquí en España, hemos visto estas ceremonias de la familia real. Y no hay ceremonia más importante que la coronación del rey. Pues nosotros somos testigos, por medio del testimonio aquí de Lucas, de la entronización del rey. Cristo Jesús. Su ascensión es el cumplimiento del anuncio del ángel Gabriel a María en Lucas 1. Lucas 1 del 32 al 33 dice esto: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los apóstoles pudieron ver esa entronización del Rey. Cristo, el Dios hombre, el hombre Dios, está sentado sobre el trono de David su padre y reina con poder. Nada ni nadie puede entorpecer el avance de su reino. Imaginaos cómo la verdad de la ascensión de Cristo fortaleció la fe de Teófilo. Considera cómo debe fortalecer nuestra fe e impulsarnos hacia nuestra misión. Hermanos, si Cristo ascendió, Él es el Hijo del que habla el Salmo 2. ¿Has leído el Salmo 2 alguna vez? Cuando lo lees dices, bueno, esto estará hablando del rey David, o estará hablando de algún rey de Judá. Pero el significado real, la intención real del Espíritu Santo al inspirar el Salmo 2 es mostrarnos la entronización del Hijo de Dios. Y en la ascensión de Cristo vemos el cumplimiento de esa promesa, de este pasaje. ¿Qué dice el Salmo 2? Versículos 6 al 8, esto es precioso. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él, Cristo, Él va a recibir a las naciones como herencia y va a reinar aquí en la tierra en un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros?
que Cristo está sentado ahora mismo sobre su trono y Él está activo a través de su iglesia por el poder del Espíritu Santo para asegurar que su plan se lleve a cabo. Habrá una multitud, hermanos, habrá una multitud innumerable de toda tribu, lengua y nación que reinará con Él, y nuestra parte en ese plan será exitosa. Los enemigos de Cristo y su iglesia no podrán alterar en lo más mínimo su plan, ni podrán acabar con su iglesia. Porque como dice el Salmo 2 acerca de las naciones en oposición a Dios y a su ungido, en el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿No cambia eso la forma en la que pensamos acerca de nuestra misión, hermanos? ¿No cambia eso la forma en la que respondemos a la oposición del mundo? Si Cristo está sentado sobre su trono, si Él es el Rey, si Él es el Hijo que describe para nosotros el Salmo capítulo 2, y que es el Hijo y el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, entonces nosotros podemos confiar de que nuestra misión va a ser exitosa. La ascensión nos demuestra que Cristo es el Rey entronizado. Pero Cristo no solo es el Rey entronizado, Él es el Rey resucitado. ¿Qué hizo Cristo para darnos lo que necesitamos para continuar su misión aquí en la tierra? Él ascendió al Padre, pero también se presentó vivo. Y en realidad esto no es en orden cronológico, porque primero resucitó y luego ascendió, pero ese es el orden en el que aparece en el pasaje, en la introducción de Hechos. Él se presentó vivo. Me encanta cómo lo dice. No dice simplemente que resucitó, dice, se presentó vivo. Versículo 3, a quienes también, eso es a los apóstoles, después de haber padecido. Me encanta eso. Porque no es que simplemente aparentaba estar muerto. No, Él realmente murió. Después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas quería que Teófilo tuviese algo muy claro. Teófilo, Cristo realmente ha resucitado. Cristo realmente ha resucitado. La evidencia es que después de haber padecido, Cristo se presentó vivo a sus apóstoles con muchas pruebas indubitables. Esa palabra indubitable es traducida de la palabra griega tekmerion, que significa evidencia extremadamente convincente. Es tan convincente que es indubitable. Busca en el diccionario la palabra indubitable. Significa no puede dudarse. ¿Alguna vez has sabido algo que es tan cierto, tan claro, que no hay margen para las dudas? Es indubitable, es tan claro. Como cuando han pillado a un asesino en el acto de matar a alguien y le han visto un montón de personas. La sentencia es que de forma indubitable él es culpable. Es así de seguro que Cristo resucitó. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que presenta Lucas? Son dos. Dice, apareciéndoseles durante 40 días. En otras palabras, Jesús apareció a sus apóstoles durante 40 días después de su resurrección. No sabemos exactamente cuántas veces Cristo se apareció a sus apóstoles entre su resurrección y ascensión. Pudieron haber sido más veces que las que los mismos evangelios nos narran. Pero lo que sí sabemos es que se les apareció tantas veces que no podía haber duda alguna que los apóstoles habían visto al Cristo resucitado, que no podía ser una alucinación, que no podía ser un invento. Pero no solo se apareció a sus apóstoles en un espacio de 40 días, sino que también les habló. No fueron simplemente unas apariciones, hay un fantasma, les habló. Y cuando les habló, supieron con total seguridad que el que les hablaba era Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les habló acerca del reino de Dios.
Dice en la última parte del versículo 3, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús había hablado constantemente con sus apóstoles y con las multitudes antes de su muerte acerca del reino de Dios. Si quieres saber eso, lee el libro de Lucas. Y ahora, después de su resurrección, Él seguía hablándoles acerca del reino de Dios. Con la diferencia que ahora Jesús les hablaba del reino de Dios a la luz de su muerte y resurrección. ¿Os acordáis de los dos discípulos que tuvieron una conversación con el Jesús resucitado de camino a la aldea de Emaús? Ellos no podían reconocer a Jesús porque sus ojos estaban velados. Pero Jesús les dijo al oír su falta de entendimiento en Lucas 24, del 25 al 27. ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, mira la paciencia de Cristo, mira el amor de Cristo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Después que le reconocieron y Él desapareció de su vista, ellos se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24, 32. No había duda. Jesús había resucitado. Sus múltiples apariciones a sus apóstoles y su enseñanza acerca del reino de Dios a la luz de su muerte y resurrección era evidencia clara y abrumadora. Pero ¿cómo nos prepara la resurrección de Cristo para continuar su misión aquí en la tierra? De dos maneras. Primero, nos asegura que nuestra salvación ha sido lograda por Cristo. ¿Sabías que esa es una de las grandes verdades de la resurrección? Vemos, por ejemplo, en Juan 19:30, estas famosas palabras de Cristo en la cruz. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En griego, tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús dijo eso, Él estaba diciendo, la obra por la cual yo vine a llevar a cabo se ha completado. La obra está terminada. Se ha hecho satisfacción completa por los pecados de todo aquel por quien Cristo murió. Consumado es. La pregunta es esta. ¿Cómo sabemos que realmente su obra fue consumada en la cruz? Pues lo sabemos por causa de la resurrección. Por eso Pablo puede decir en Romanos 4:25 acerca de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, su muerte, y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección nos da seguridad de que lo que Cristo obró en su muerte en la cruz realmente fue un sacrificio acepto por el Padre y que ya no quedan pecados por los cuales hay que pagar, porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Realmente podemos afirmar y creer que consumado es. Y la segunda manera, cómo la resurrección nos prepara para nuestra misión es esta, que nos asegura que nuestra predicación no es vana. Recuerda, en Hechos vemos la misión de Cristo que continúa por medio de su iglesia. Pero ¿cómo sabemos que la proclamación del Evangelio, este anuncio que proclamamos al mundo, no es en vano? La resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, versículo 14 y versículo 20 dice esto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Saltamos al versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Consecuentemente, nuestra predicación no es en vano. Por eso, a la luz de la resurrección de Cristo, nosotros deberíamos salir al mundo con el cuchillo entre los dientes como Rambo. Solo los que tienen cierta edad van a pillar eso. Sabiendo que todo lo que hemos creído y todo lo que anunciamos es verdad. Y no importa que no hemos visto al Cristo resucitado. Los apóstoles sí le vieron. Y Lucas escribió el testimonio de los apóstoles para el beneficio de Teófilo y para nuestro beneficio. También deberíamos anunciar la resurrección cada vez que predicamos el Evangelio. Quiero que escuches eso otra vez. Deberíamos anunciar la resurrección cada vez que predicamos el Evangelio. Si solo hablamos de la muerte de Cristo, no estamos presentando un Evangelio completo. Cristo murió y resucitó. Por eso es útil memorizarte algo como el credo de los apóstoles, porque te va a dar una presentación más completa de lo que tenemos que confesar, de lo que tenemos que creer, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo? Cristo no solo murió, no te quedes solamente en la muerte de Cristo, anuncia su resurrección. Una de las cosas que vamos a descubrir a lo largo de esta serie, a lo largo del libro de los Hechos, es que el anuncio de la resurrección de Cristo estaba en el centro de la proclamación del Evangelio en el primer siglo. Y debe estar en el centro de nuestra proclamación. No tenemos que esperar hasta el domingo de resurrección para hablar de su resurrección. Debemos anunciar la resurrección de Cristo cada vez que hablamos a otros de lo que Cristo hizo. Quizás estás aquí y no eres creyente. O quizás estás viendo el vídeo de este mensaje y no eres creyente. Y te cuesta creer en las afirmaciones del cristianismo. Lo que quisiera invitarte a hacer en esta mañana es que consideres las palabras de Lucas a Teófilo en el versículo 3. Lucas estaba convencido de que las pruebas a favor de la resurrección de Cristo eran indubitables y suficientes para convencer a Teófilo que su fe estaba bien fundamentada. Una fe que fue puesta a prueba por la oposición que seguramente experimentó Teófilo por creer en Cristo. Si Teófilo tenía suficiente evidencia en Lucas y Hechos para creer que Cristo realmente había resucitado sin haberle visto con sus ojos, tú también tienes suficiente evidencia. Quizá no es la falta de evidencia la razón principal por la cual no crees. Quizá hay algo más profundo. Y yo voy a ir más allá, no quizá, hay algo más profundo. No crees, dice la Biblia, porque tu corazón está entenebrecido. Porque por causa de tu naturaleza pecaminosa estás en enemistad con Dios. Mi oración para ti en esta mañana es que Dios te permita ver la verdad de la resurrección y que entiendas que si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, ¿sabes lo que vas a descubrir? Descubrirás que Cristo murió y resucitó por ti. Y será real en tu vida. ¿Qué hizo Cristo para darnos lo que necesitábamos para continuar su misión aquí en la tierra? Él ascendió al Padre, se presentó vivo, pero no solo eso, Él enviaría al Espíritu Santo. La razón que digo que Él enviaría en tiempo futuro el Espíritu Santo es porque en la introducción de Hechos el Espíritu Santo todavía no ha llegado. Y no quiero adelantarme, ¿vale? Porque vamos a estar predicando todo el libro. Pero vemos la promesa. En el versículo 4 al 5. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de la promesa del Padre? Para entender a lo que se está refiriendo tenemos que ir al Antiguo Testamento, especialmente a los profetas. Y esto es importante porque nosotros tenemos que entender que el Nuevo Testamento está repleto de citas y alusiones al Antiguo Testamento.
Por eso te animo a leer toda la Biblia. Medita en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, para que puedas empezar a ver las conexiones, para que puedas ver la unidad de las Escrituras, para que puedas ver que la Biblia narra para nosotros una gran historia de redención. La promesa del Padre. ¿Cuál es esta promesa del Padre? Después del juicio de Dios sobre la nación de Israel, y si lees los profetas mayores y los profetas menores, vas a entender a lo que me refiero con el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Primero, Dios juzgó al reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria. Luego juzgó al reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén. Ambos fueron exiliados, ambos fueron juzgados por Dios, porque habían desobedecido las condiciones del pacto que Dios había establecido con ellos en el monte Sinaí. Habían dado la espalda a Dios y Dios les castigó, les juzgó. Eso es un tema muy grande en los profetas. Pues después de eso, el pueblo de Dios esperaba ansioso el día cuando el Mesías prometido, el ungido prometido, vendría y restauraría el reino a Israel. Vamos a hablar más de esto el domingo que viene, ¿vale? ¿Qué significa ese lenguaje del reino a Israel? Pero por ahora quiero que sepáis esto. Esa restauración sería un tiempo glorioso donde no solo los judíos, sino también las naciones gozarían de las bendiciones de Dios y pertenecerían al reino de Dios. En el Antiguo Testamento, con el pacto que Dios hizo con el pueblo en Sinaí, los gentiles no eran partícipes de las bendiciones. Ellos estaban fuera. Ellos eran ajenos a los pactos de la promesa, como dice Efesios. Pero con la venida del Mesías, la expectativa era esta. No sé si era la expectativa, pero era lo que prometía el Antiguo Testamento. Que los judíos también pertenecerían al reino de Dios. Ahora, lo que marcaría la inauguración de esa restauración sería el derramamiento del Espíritu Santo. Considerad esta promesa en Isaías 32. Primero, este versículo está dividido en dos partes, porque si lees todo el capítulo vas a ver primero malas noticias, luego buenas noticias. Así es como se nos presenta la Biblia muchas veces, ¿no? Malas noticias, luego buenas noticias. Primero ves juicio, desolación, y luego ves bendición. Y hay mucho tiempo entre la bendición y la restauración. Pero aquí solo hay dos versículos. Versículo 14. Porque los palacios quedarán desiertos. Esto es juicio. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Donde descansen asnos, monteses y ganados, hagan majada. Luego vienen las buenas noticias. Esta es la restauración. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Esa es la promesa del Padre. Y para reforzar la promesa del Padre, Jesús reitera las palabras de Juan el Bautista en Lucas 3:11, que podéis buscar en vuestras propias Biblias, Lucas 3:11, y dice, Jesús, ahora es Jesús quien lo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. El bautismo de Juan el Bautista era simplemente para preparar los corazones para la venida de Cristo, mas vosotros seréis bautizados. Y podríamos poner ahí desde lo alto, eso se ve por implicación, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se estaba cumpliendo la promesa del Padre, o se iba a cumplir la promesa del Padre. ¿Y quién es el que enviaría el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Lucas 24:49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa es del Padre, pero dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto. Lucas 24, 49. Hermanos, Cristo hizo y enseñó todo lo que necesitamos para continuar su misión aquí en la tierra. Lo que Él hizo, demuestra que Él verdaderamente es el Rey resucitado, ese Rey entronizado que nos provee el Espíritu Santo. Y lo que enseñó nos explica el qué, el por qué y el cómo de nuestra misión. No os asustéis, el punto número 2 es lo que enseñó. Y digo no os asustéis porque lo diseñé de esta manera. La primera parte iba a ser el 90% del mensaje, la última parte es la última parte, lo que enseñó. Y la razón que no voy a profundizar mucho en esto es porque vamos a profundizar más en lo que enseñó el domingo que viene. Pero quiero que lo veamos, por lo menos, superficialmente, para entender algo muy importante. Que lo que enseñó Cristo, lo que vemos que Él enseñó o mandó o ordenó en los primeros 5 versículos, nos explica el qué, el por qué y el cómo de nuestra misión. Y eso es para ir preparándonos para ver más en detalle estas verdades las siguientes semanas. Nos explica el qué es nuestra misión. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, que dice después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Si queremos saber cuáles eran estos mandamientos, podemos ir a Lucas 24, del 44 al 48, dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, me encanta esto, así está escrito y así fue necesario. Ahora, cuando ves esta palabra necesario, tienes que entender algo. Necesario significa, esto es el plan de Dios. Esto va a pasar sí o sí. Nadie podía entorpecer, parar este plan necesario. Como cuando Jesús dice, me es necesario ir a Samaria. Jesús iba a ir a Samaria. Era necesario, tenía que suceder, porque Dios decretó que fuese así. Entiéndelo. Pero son 2 cosas que eran necesarias. 1, es necesario, ¿qué dice? Que el Cristo padeciese, que muriese. ¿Tú crees que alguien podía impedir eso? Judas Iscariote pensaba que él estaba llevando a cabo su plan al entregar a Cristo. Judas Iscariote simplemente estaba llevando a cabo el plan de Dios. Él estaba siendo utilizado por Dios para llevar a cabo su plan de que Cristo padeciese. Los judíos pensaban que estaban ellos entregando a Cristo a los romanos. No, ellos estaban llevando a cabo el plan de Dios. Los romanos pensaban que por su autoridad ellos estaban condenando a Cristo a la cruz. No, los romanos estaban llevando a cabo el plan de Dios, de que Cristo padeciera y que resucitase de los muertos al tercer día. ¿Hay alguien aquí que piensa por un momento que eso no iba a suceder? ¿Que había alguna manera de que Él no resucitase? No, era necesario. Pero no solo eso. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguien que puede entorpecer ese plan? ¿Hay algo que va a evitar que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra? Mira, yo entiendo que yo necesito ser obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes a la Gran Comisión, pero yo estoy muy, muy seguro de que si yo soy desobediente, su plan va a continuar sin mí, porque Él va a llevar a cabo su plan. Yo prefiero estar involucrado, obviamente, pero nada lo puede entorpecer. La iglesia tiene una misión, tiene el qué, lo tiene muy claro. Dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Primero los apóstoles como testigos oculares, pero la iglesia por extensión, nosotros damos testimonio
fundamentados en el testimonio de los apóstoles, de que Cristo murió, Cristo resucitó y llamamos a las naciones al arrepentimiento y a la fe. Y nada puede entorpecer ese plan. No tenemos que pensar mucho acerca de cuál es nuestra misión, hermanos. No tenemos que inventarnos cosas para hacer. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que anunciar a las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que, manos a la obra. No solo nos explica el qué, nos explica el por qué. ¿Por qué tenemos nuestra misión? Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Voy a hablar acerca del reino de Dios más en detalle el domingo que viene. Pero lo que quiero que sepáis hoy es que nosotros tenemos un papel especial y específico en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Nuestro papel es proclamar el Evangelio y llamar a las naciones al arrepentimiento con el fin de que las naciones, aquellos dentro de las naciones, en las naciones que se arrepienten y creen, que éstas lleguen a formar parte del reino de Dios, el cual aparecerá en toda su plenitud en la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos llevando a cabo el eterno plan de Dios, de establecer su reino aquí en la tierra. Se inauguró con la venida de Cristo. Vemos todas las señales y se va a consumar en su segunda venida. Entre esos dos eventos estamos nosotros. Ese es el porqué. Nos explica el cómo. ¿Cómo podemos llevar a cabo nuestra misión? Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hermanos, ¿cómo podemos llevar a cabo nuestra misión? Solo por el poder del Espíritu Santo. Jesús les mandó dos cosas a sus apóstoles: que no se fueran de Jerusalén y que esperasen la promesa del Espíritu Santo. No debían irse de Jerusalén porque en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la restauración de Israel empezaría en Jerusalén e involucraría una gran misión a los gentiles. Pero debían esperar, porque el poder para llevar a cabo los propósitos de Dios viene solo del Espíritu Santo. En eso Cristo es nuestro ejemplo perfecto. En su misión aquí en la tierra, con respecto a su naturaleza divina. Por eso es importante entender la encarnación, lo que los teólogos llaman la unión hipostática de Cristo. Dos naturalezas en una sola persona. En su misión aquí en la tierra, con respecto a su naturaleza humana, Él hizo todo en completa dependencia del Espíritu Santo. Pero si Cristo es Dios, sí, Él es el Dios hombre. Dios no tiene que hacer las cosas con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero Cristo, con respecto a su naturaleza humana, en su encarnación, hizo todo, porque Él tenía que ser el hombre perfecto, Él tenía que ser el nuevo Adán, Él tenía que ser el verdadero Hijo de Dios. Cristo siempre hizo todo en dependencia del Espíritu Santo. Incluso los mandamientos que Él dio a sus apóstoles, preparándoles para su misión. Mira, si lo lees rápido no lo pillas. Los dio por el Espíritu Santo. Dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Cristo les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Hermanos, no pensemos ni por un segundo que tenemos el poder en nosotros mismos para llevar a cabo su plan. Dependemos completamente de Dios para el éxito de nuestra misión. Pero al igual que el Espíritu de Dios dio el poder a Cristo en su encarnación para llevar a cabo su plan, el Espíritu de Dios nos da el poder para continuar la misión de Cristo aquí en la tierra.
Cristo hizo y enseñó todo lo que necesitamos. Eso es lo que hemos visto. Ese es el argumento que he presentado a vosotros en esta mañana. Cristo hizo y enseñó todo lo que necesitamos para continuar su misión aquí en la tierra. Lo que hizo demuestra que Él verdaderamente es el Rey resucitado que nos provee el Espíritu Santo. Y lo que enseñó nos explica el qué, el por qué y el cómo de nuestra misión. Y al igual que Teófilo, nosotros deberíamos estar leyendo estas palabras. Y debería haber gran gozo en nuestros corazones. Y debería empezar a producirse en nuestros corazones una gran certeza, una gran convicción de que nuestro camino, nuestra fe, nuestra misión es real, es verdadera y no es en vano. Entonces, que venga la oposición que vengan los enemigos que vengan. Nuestro gran Rey está sentado sobre su trono y nosotros, su iglesia, avanzamos victoriosos. Sabemos el qué, sabemos el por qué y sabemos el cómo. Ahora, iglesia, manos a la obra. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra que siempre es fiel. Obra en nuestros corazones a lo largo de esta serie porque tenemos tanto que aprender. Tanto que aprender. Pero estoy con tantas ganas de que mi fe sea cada vez más fortalecida. De que cada vez más tenga más coraje y valentía sabiendo estas preciosas verdades que nos quieres comunicar. Señor, que esta serie no sea solo algo que llena nuestras mentes de información para que podamos tener debates o podamos saber más, sino que esto pueda impulsarnos hacia nuestra misión de anunciar hasta lo último de la tierra, a las naciones, el arrepentimiento y el perdón de pecados, en el nombre de Cristo el Rey. Habla a nuestros corazones y que podamos ir a nuestras casas transformados por tu palabra, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.